Hay algo que casi nadie se detiene a imaginar cuando lee los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. El texto lo dice con una brevedad que casi oculta su peso. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y partió hacia Egipto. Y allí estuvo hasta la muerte de Herodes. 2 versículos, 4 líneas. Y dentro de esas 4 líneas, años enteros de vida que la historia no registró, que los evangelios no detallaron, que la mayoría de los creyentes jamás se ha detenido a reconstruir con la seriedad que merece. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entrar en esos años. Vamos a reconstruir con la mayor fidelidad histórica y arqueológica posible lo que significó para una familia judía del primer siglo vivir desterrada en Egipto, criar a un niño en tierra extranjera, sobrevivir como refugiados en el mundo antiguo y regresar cuando el peligro había pasado. No como una anécdota de la infancia de Jesús, no como un dato piadoso que se menciona en la misa de Navidad y luego se olvida, sino como una realidad histórica concreta, vivida en carne y hueso, que ilumina con una profundidad extraordinaria quién fue Jesús, de dónde vino, y por qué cada detalle de su vida estuvo tejido con una precisión que ninguna coincidencia puede explicar. Para entender lo que fue ese exilio en Egipto, hay que entender primero el mundo en que ocurrió. Hay que entender qué era Judea en el año 4 a.C., quién era Herodes el Grande, qué significaba ser judío en el mundo mediterráneo de ese siglo, y qué clase de lugar era Egipto para un refugiado de aquella época. Sin ese contexto, la huida a Egipto es apenas una anécdota. Con ese contexto, se convierte en lo que realmente fue, uno de los episodios más cargados de significado teológico, histórico y humano de toda la narrativa bíblica. Judea en el año 4 a.C. no era una tierra en paz. Era un territorio ocupado, vigilado, administrado bajo la sombra de Roma y gobernado localmente por uno de los hombres más brillantes y más temibles que el mundo antiguo produjo. Herodes, llamado el Grande no por su virtud, sino por la escala monumental de sus construcciones y de su crueldad. Herodes había reinado desde el año 37 a.C. con una mezcla de genio arquitectónico, paranoia clínica y violencia sin límites. Había construido el templo más impresionante que Jerusalén jamás conoció. Un complejo cuya plataforma artificial sobre el monte Moria medía aproximadamente 480 metros de norte a sur y 280 metros de este a oeste, sostenida por un sistema de arcos y bóvedas que los ingenieros modernos todavía estudian con admiración. Había construido Cesarea Marítima, Masada, el Herodión, el Palacio de Jericó. Había transformado la geografía de Judea con una energía constructiva que no tenía precedente en la región. Y al mismo tiempo, ese mismo hombre había ejecutado a su propia esposa Mariamne, a 3 de sus hijos, a cuñados, a suegros, a consejeros, a cualquiera que su mente enferma percibiera como amenaza a su trono. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió en el primer siglo de nuestra era y que constituye la fuente histórica más importante para comprender este periodo, documenta con detalle la espiral de violencia que marcó los últimos años del reinado de Herodes. El emperador Augusto, según registra Macrobio, habría comentado con amargo humor que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo, haciendo referencia a que Herodes, como judío, no comía cerdo, pero sí ejecutaba a sus propios descendientes.
Era ese hombre, en ese estado de paranoia terminal, el que gobernaba Judea cuando unos magos llegaron desde el oriente preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Mateo 2, versículos 1 al 3, lo registra con una economía de palabras que contiene un mundo entero. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esa perturbación no era una emoción pasajera. Era la reacción calculada de un hombre que había pasado décadas eliminando amenazas a su poder y que reconocía en esa pregunta exactamente lo que era: un desafío a su legitimidad. Herodes convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Recibió la respuesta de Miqueas 5:2, que señalaba a Belén. Y luego llamó en secreto a los magos para pedirles que cuando encontraran al niño le informaran, con el pretexto de ir él también a adorarle. Lo que planeaba hacer con esa información, el texto lo revela pocas líneas después. Los magos, advertidos en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y entonces ocurrió lo que Mateo 2:13 narra con una urgencia que el texto griego original transmite con claridad. El ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Lo que siguió fue la masacre de los inocentes, el asesinato de todos los niños menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores, un acto que los estudiosos modernos debaten en cuanto a su escala exacta, dado que Belén era una aldea pequeña, con una población que probablemente no superaba los 300 a 1000 habitantes, pero que encaja perfectamente con el patrón documentado de comportamiento de Herodes en sus últimos años. No era la primera vez que Herodes ordenaba una matanza para eliminar una amenaza percibida. No sería la última acción de violencia de un hombre que, según Josefo, ordenó desde su lecho de muerte que a su propia muerte se ejecutara a un grupo de notables judíos para garantizar que hubiera llanto en Judea el día que él muriera. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre, y partió hacia Egipto. Esa decisión, tomada en la oscuridad de una noche en Belén, merece detenerse y contemplarla con toda la atención que requiere. No era una decisión fácil, no era una aventura. Era la huida desesperada de una familia joven, con un bebé o un niño pequeño, sin recursos significativos, sin red de apoyo establecida en el destino, hacia un país extranjero cuya lengua no era la suya, cuyas costumbres no eran las suyas, cuya religión no era la suya. Era, en todos los sentidos que la palabra tiene, el destino de un refugiado. Para entender lo que eso significaba en el mundo antiguo, hay que entender la geografía del viaje. La ruta desde Belén hasta Egipto seguía el camino costero conocido en la antigüedad como la Vía Maris, el camino del mar, que recorría la llanura costera de Canaán hacia el suroeste, cruzaba el Sinaí por la ruta del norte y entraba en el delta del Nilo.
La distancia total desde Belén hasta la frontera egipcia era de aproximadamente 130 a 150 kilómetros. Y desde allí hasta las ciudades del delta, donde la comunidad judía estaba establecida, otros 100 kilómetros adicionales. Una familia a pie, con un niño pequeño, podía recorrer entre 20 y 30 kilómetros por día en condiciones favorables. El viaje completo habría tomado entre 2 y 3 semanas. Era un viaje que las familias judías habían hecho antes. Egipto no era territorio desconocido para los judíos del primer siglo. Todo lo contrario. Había una comunidad judía establecida en Egipto desde hacía siglos, con raíces que se remontaban a las deportaciones y migraciones voluntarias de los períodos babilónico y persa. Alejandría, la gran ciudad del norte de Egipto fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., albergaba en tiempos de Jesús la comunidad judía más grande del mundo fuera de Palestina. Los historiadores calculan que la población judía de Alejandría en el primer siglo de nuestra era era de entre 180.000 y 200.000 personas. Aproximadamente un tercio de la población total de la ciudad. Había sinagogas, había escuelas, había una vida comunitaria judía floreciente. La traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, había sido producida en Alejandría para esa comunidad judía que ya no leía hebreo con fluidez, pero que necesitaba las escrituras en la lengua que dominaba. Pero no era solo Alejandría. En el delta del Nilo, en la región conocida como el Bajo Egipto, había comunidades judías dispersas en múltiples ciudades y aldeas. Leontópolis, en el delta, había albergado incluso un templo judío construido por el sacerdote Onías IV en el siglo II a.C., un templo que funcionó durante más de 2 siglos hasta que Roma lo cerró en el año 73 de nuestra era. Heliópolis, Memphis, Hermópolis, Oxirrinco. En todas estas ciudades había presencia judía documentada. Una familia judía que llegara a Egipto no llegaba a un territorio completamente extraño. Llegaba a un mundo donde podía encontrar compatriotas, donde podía escuchar el arameo y el hebreo, donde podía observar el Sabbat y las fiestas litúrgicas, donde podía encontrar una sinagoga donde rezar. Y sin embargo, era el exilio, era la tierra extranjera, era el lugar del que Dios había sacado a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido, el lugar cuya memoria era la memoria fundante de la identidad de Israel. Cada judío del primer siglo cargaba en su memoria religiosa el peso del éxodo, la esclavitud en Egipto, la liberación por la mano de Dios. Y ahora el Hijo de Dios, el que vendría a inaugurar el nuevo éxodo, el que sería el nuevo Moisés y algo incomparablemente mayor que Moisés, estaba siendo llevado de regreso a Egipto, no como esclavo, no como deportado, sino como refugiado, protegido por el mismo Dios que siglos atrás había sacado a Israel de ese mismo lugar. Hay algo en esa geografía del destino que no puede ser accidental. El profeta Oseas, escribiendo en el siglo VIII a.C., había dejado consignada una frase que Mateo cita explícitamente al narrar la huida a Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. En su contexto original, esa frase se refería a Israel, al pueblo colectivo que Dios había llamado fuera de Egipto en el Éxodo. Pero Mateo, con la visión teológica que caracteriza todo su evangelio,
ve en el regreso de Jesús desde Egipto el cumplimiento de esa palabra. No una coincidencia, no una analogía poética, sino el cumplimiento preciso de una tipología que Dios había inscrito en la historia de Israel siglos antes de que Jesús naciera. Israel salió de Egipto y el Hijo de Dios saldría de Egipto. La correspondencia no era literaria, era literal, era la firma de Dios en la historia. Pero antes de la salida hubo la estancia. Y es esa estancia, esos meses o años de vida en Egipto, lo que la mayoría de los creyentes nunca se ha detenido a imaginar con la profundidad que merece. ¿Dónde se estableció la familia? El texto bíblico no lo dice. El Evangelio de Mateo, con la sobriedad que caracteriza su narración de la infancia de Jesús, simplemente dice que permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes, sin especificar ciudad ni región. La tradición cristiana copta, que es la tradición cristiana de Egipto y que ha preservado memorias de la presencia de la Sagrada Familia con una continuidad notable, señala múltiples lugares a lo largo del delta y del valle del Nilo, donde según la tradición local se detuvo la familia. Heliópolis, la antigua ciudad del Sol, al noreste del actual Cairo, aparece con frecuencia en estas tradiciones. Mataria, actualmente un barrio del Gran Cairo, conserva un árbol de sicómoro que la tradición local identifica como el lugar donde María descansó con el niño. El monasterio copto de Abu Serga, en el barrio antiguo de El Cairo, construido sobre lo que la tradición identifica como la cueva donde se refugió la familia, ha sido lugar de peregrinación cristiana desde el siglo IV. Ninguna de estas tradiciones puede ser verificada con certeza histórica. El historiador honesto debe reconocerlo, pero tampoco pueden ser descartadas sin más. Las tradiciones locales de presencia cristiana primitiva en Egipto tienen una profundidad y una coherencia que merece respeto, aunque no certeza. Lo que sí puede establecerse con razonable confianza histórica es que la familia se habría establecido en una comunidad judía existente, probablemente en el delta del Nilo, donde la presencia judía era más densa y donde una familia de artesanos galileos podía encontrar trabajo, comunidad y protección. Y aquí es donde la reconstrucción histórica se vuelve más concreta y más reveladora. José era tectón, la palabra griega que los evangelios usan para describir su oficio. La traducción tradicional es carpintero, pero tectón en el griego del primer siglo describía a alguien que trabajaba con materiales duros, madera, piedra, posiblemente metal. Era un artesano calificado, no un trabajador no especializado. En la Galilea del primer siglo, donde la madera era relativamente escasa y la construcción en piedra era predominante, un tectón trabajaba probablemente con ambos materiales. Construía casas, hacía puertas y marcos de ventanas, fabricaba yugos y arados, reparaba techos. En el Egipto del primer siglo, ese oficio tenía demanda. Las ciudades del delta estaban en expansión. La presencia romana había acelerado la construcción de edificios públicos, templos, instalaciones portuarias. Una familia que llegara con las habilidades de José no llegaría a la indigencia. Llegaría como artesano calificado que podía ofrecer sus servicios a la comunidad local. No con riqueza, no con comodidad, pero sí con la dignidad del trabajo y la posibilidad de sustentarse. Imagina por un momento lo que era esa vida cotidiana. Una habitación alquilada en el barrio judío de alguna ciudad del delta
posiblemente en una ínsula, el tipo de edificio de apartamentos que caracterizaba la arquitectura urbana del mundo romano. Las paredes de adobe o ladrillo cocido, el piso de tierra apisonada o de losas de piedra caliza, una ventana pequeña que daba a un patio interior donde se compartía el pozo con las familias vecinas, el sonido del griego y del arameo mezclados en las conversaciones de los vecinos, con el egipcio demótico de fondo en el mercado de la calle, el olor del pan recién horneado y del aceite de sésamo que caracterizaba la cocina del delta. Y en ese cuarto, en esa habitación de refugiados, una mujer joven cuidando a un niño pequeño. María tendría en ese momento entre 15 y 18 años, la edad habitual del matrimonio para las mujeres judías del primer siglo. Era su primer hijo. Era una madre joven en tierra extranjera, lejos de su familia en Nazaret, lejos de su prima Isabel, lejos de las mujeres de su pueblo que en circunstancias normales habrían estado a su lado durante esos primeros años de maternidad. Tenía a José, tenía a su hijo, y tenía la promesa que el ángel le había dado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa promesa era todo lo que tenía en tierra extraña. Y Lucas 2:19 nos dice, con una brevedad que contiene un universo, que María guardaba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, no como una frase de piedad convencional, como la descripción de una mujer que en medio del exilio, en medio de la incertidumbre, en medio de la distancia de todo lo familiar, sostenía en su interior la memoria de lo que Dios le había dicho y la esperanza de lo que Dios haría. Y el niño crecía. Eso es lo que los evangelios dicen de Jesús en su infancia, con una economía de palabras que golpea precisamente porque no dramatiza, crecía y se fortalecía. Lucas 2:40. No hay milagros registrados en la infancia egipcia de Jesús. No hay prodigios, no hay señales. Hay un niño que crece, que aprende a caminar, que aprende a hablar, que aprende los primeros versículos de la Torá en las rodillas de su madre, que observa a su padre trabajar la madera y la piedra y empieza a imitar sus gestos con las manos. Esa humanidad ordinaria del niño Jesús en Egipto es teológicamente densa. El autor de la carta a los Hebreos, escribiendo décadas después, lo expresará con una precisión que hace temblar. Fue hecho semejante a sus hermanos en todo. Hebreos 2:17. En todo, no en casi todo, no en las cosas importantes, en todo, incluyendo el aprendizaje de una lengua, incluyendo la incomodidad del calor del delta en verano, incluyendo la nostalgia por un hogar que todavía no había conocido del todo, incluyendo el misterio de crecer en tierra extranjera sin saber del todo por qué. Hay una pregunta que vale la pena hacer directamente en este momento. ¿Alguna vez te has encontrado en una tierra que no es la tuya, en una situación que no elegiste, esperando un regreso que no sabes cuándo llegará? ¿Alguna vez has tenido que construir vida en medio de la incertidumbre, en medio del exilio, en medio de lo que parece un paréntesis que se extiende más de lo que esperabas? Si es así, escríbelo en los comentarios, porque estas conversaciones entre creyentes son una de las formas en que el Espíritu Santo continúa tejiendo la misma tela que comenzó en ese cuarto de refugiados en el delta del Nilo hace más de 2000 años. Egipto no era solo el lugar del exilio, era también el lugar de la formación,
Y esto es algo que raramente recibe la atención que merece cuando se habla de la infancia de Jesús. El Egipto del siglo I antes de Cristo y del primer siglo de nuestra era era uno de los centros intelectuales más importantes del mundo mediterráneo. Alejandría, a pocas horas de viaje desde el delta, era la ciudad del conocimiento por excelencia. Albergaba la gran biblioteca, el museo, la escuela filosófica, los mayores sabios del mundo helenístico. Pero más relevante para una familia judía era la vida intelectual de la propia comunidad judía de Alejandría. Filón de Alejandría, el gran filósofo judío que fue contemporáneo de Jesús, escribía en esa misma época sus tratados que intentaban articular la fe judía en el lenguaje de la filosofía griega. Las sinagogas de Alejandría eran lugares de estudio y debate, no solo de oración. Nada de esto significa que el niño Jesús asistiera a las escuelas filosóficas de Alejandría, ni que su familia viviera en el ambiente intelectual de la élite judía alejandrina. La familia de José era una familia de artesanos, no de letrados. Pero sí significa que el mundo al que llegaron era un mundo de encuentro entre culturas, entre lenguas, entre tradiciones. El griego que se hablaba en el delta del Nilo era el griego koiné, la lengua franca del mundo mediterráneo, la misma lengua en que décadas después se escribirían los evangelios y las cartas de Pablo. Una familia que viviera en ese ambiente durante meses o años habría estado en contacto con esa lengua desde los primeros años de vida del niño. Los estudiosos del Nuevo Testamento han debatido extensamente si Jesús hablaba griego, además del arameo y el hebreo. Las evidencias en los evangelios sugieren que sí. Hay momentos en el ministerio de Jesús donde parece comunicarse directamente con personas que no hablaban arameo, como el centurión romano de Capernaum o la mujer sirofenicia. Si Jesús tuvo algún contacto formativo con el griego en sus años de infancia, el período egipcio sería el candidato más plausible para ese contacto inicial. Pero la formación más profunda que Egipto ofreció no era lingüística, era tipológica. Era la formación de una identidad marcada por la experiencia del exilio y el regreso, por la experiencia de ser extranjero en tierra ajena, por la experiencia de depender de la providencia de Dios en condiciones de vulnerabilidad. Esa experiencia, vivida en carne y hueso en los primeros años de vida, resonaría décadas después en las palabras de Jesús sobre los extranjeros, sobre los refugiados, sobre los que no tienen dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. Esas palabras no son solo metáfora, son memoria, son la voz de alguien que sabe lo que es no tener hogar propio, porque lo vivió. Mientras la familia vivía en Egipto, en Judea los últimos meses del reinado de Herodes se desarrollaban con la brutalidad característica de su fin. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., probablemente en la primavera, en su palacio de Jericó. Josefo describe con detalle clínico los síntomas de su enfermedad final. Fiebre moderada pero constante, picazón insoportable en todo el cuerpo, dolores en el intestino, inflamación de los pies que los médicos modernos han identificado como posible gangrena, dificultad para respirar, convulsiones. Fue una muerte larga, dolorosa y sin dignidad, la muerte de un hombre que había construido maravillas y destruido todo lo que amaba.
Cuando murió, el ángel del Señor apareció nuevamente en sueños a José en Egipto. Mateo 2, 19-20. Lo narra con una precisión que recuerda deliberadamente el llamado de Dios a Moisés en el Éxodo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La frase es notable. Han muerto los que procuraban la muerte del niño. El plural es significativo, no solo Herodes, sino el sistema, los que ejecutaban sus órdenes, los que habían participado en la masacre de los inocentes. El peligro no era solo una persona, era una estructura de poder, y esa estructura había colapsado. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Ese regreso es el segundo gran movimiento del episodio y merece la misma atención que la huida. El regreso desde Egipto a la tierra de Israel no era simplemente un viaje de vuelta a casa, era el cumplimiento de la tipología del Éxodo. Era el momento en que Mateo ve realizarse la palabra de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. El nuevo Moisés salía de Egipto. El nuevo Israel regresaba a la tierra prometida. Pero a diferencia del éxodo original, que tomó 40 años de peregrinación por el desierto, este regreso era el de un niño que todavía no había cumplido los 5 años, cargado por los brazos de su padre adoptivo, dormido quizás sobre el hombro de su madre mientras el camino costero se extendía hacia el norte. Sin embargo, el regreso no fue directo a Judea. Mateo 2, 22-23 registra que cuando José supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue a la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad que se llama Nazaret. Arquelao merece una mención específica porque su figura explica una decisión geográfica que de otro modo parecería arbitraria. Herodes, el Grande, al morir, había dividido su reino entre 3 de sus hijos. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea, los territorios más importantes. Antipas recibió Galilea y Perea. Filipo recibió los territorios al noreste. Roma no confirmó de inmediato el título real de ninguno de ellos, sino que les otorgó títulos menores, mientras evaluaba su capacidad de gobernar. Arquelao recibió el título de etnarca, gobernador del pueblo, no rey, y Roma le prometió el título real si gobernaba bien. No gobernó bien. En el año 6 de nuestra era, apenas 10 años después de la muerte de su padre, Roma lo destituyó y lo exilió a la Galia por sus abusos contra la población judía y samaritana. Pero en el momento del regreso de la familia desde Egipto, Arquelao llevaba apenas meses en el poder y ya había demostrado de qué era capaz. En las semanas inmediatamente posteriores a la muerte de su padre, durante las festividades de Pascua, había masacrado a aproximadamente 3.000 personas en el Templo de Jerusalén en respuesta a una protesta popular. Josefo documenta ese episodio con detalle. Era, en otras palabras, el hijo de su padre. El mismo temperamento, la misma disposición a la violencia, la misma inestabilidad. José tenía razón en tener miedo. Y el aviso divino que lo dirigió hacia Galilea en lugar de Judea no era una huida de la obediencia, sino un discernimiento de la providencia. El plan de Dios no requería que el niño creciera en Judea, cerca del templo, en el centro del poder religioso y político de Israel. El plan de Dios requería que el niño creciera en Nazaret. Nazaret.
Hay que detenerse en ese nombre porque en el siglo I ese nombre no tenía el peso que tiene hoy. Hoy Nazaret es una ciudad de más de 70 habitantes, la ciudad árabe más grande de Israel, un centro de peregrinación cristiana con basílicas y monasterios y museos arqueológicos. En el año 4 a.C., Nazaret era algo completamente diferente. Era una aldea pequeña en la región de Galilea, probablemente con no más de 400 a 500 habitantes en tiempos de Jesús. Los estudios arqueológicos de las últimas décadas han revelado que era una comunidad agrícola modesta, completamente judía en su composición, sin presencia significativa de cultura griega o romana en su interior, aunque rodeada por ciudades helenizadas como Séforis, que estaba a apenas 6 kilómetros al norte y que en esa misma época se reconstruía bajo Antipas como capital administrativa de Galilea. Era un lugar donde todos se conocían, donde las familias estaban entrelazadas por generaciones, donde los rituales del año litúrgico judío marcaban el ritmo de la vida, donde el hebreo de la sinagoga y el arameo de la calle eran las lenguas del día a día, donde el horizonte físico estaba definido por los campos de trigo y los olivares y las colinas de Galilea. Era, en todos los sentidos, el extremo opuesto de la cosmopolita Alejandría. Era el lugar más ordinario imaginable para criar al Hijo de Dios. Y eso, por supuesto, era exactamente el punto. Mateo 2:23 cierra el relato de la infancia con una frase que ha generado debate entre los estudiosos durante siglos. Y llegó y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. La dificultad es que ningún texto del Antiguo Testamento contiene esa frase exacta. Los estudiosos han propuesto diversas soluciones. Algunos ven una referencia al término hebreo netzer, retoño o vástago, que aparece en Isaías 11:1 en la profecía del vástago de Isaías, que saldría del tocón de Isaías. Otros ven una referencia al nazireo, el consagrado a Dios del que habla Números 6. Otros ven una referencia al desprecio que la región de Galilea, y específicamente Nazaret, despertaban en la élite judía de Judea, reflejado en la pregunta de Natanael en Juan 1:46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Lo que sí es claro es que Mateo ve en la geografía de la infancia de Jesús, incluyendo el exilio en Egipto y el establecimiento en Nazaret, el cumplimiento de un patrón profético que Dios había inscrito en la historia de Israel. No una profecía específica de un versículo específico, sino el patrón más amplio de un Mesías que vendría de los márgenes, no del centro, de la periferia, no del poder, de la humildad, no de la grandeza. El que vendría a ser Rey de Reyes llegaría desde Nazaret. El que vendría a salvar al mundo había sido refugiado en Egipto. Hay algo más profundo que la geografía o la política en este episodio que merece toda nuestra atención. Hay una teología de la vulnerabilidad que el exilio en Egipto revela con una claridad que ningún otro episodio de la infancia de Jesús podría revelar de la misma manera. El Dios que se encarnó en Jesús de Nazaret no se encarnó en la invulnerabilidad. No se encarnó en la seguridad, no se encarnó en el poder. Se encarnó en una familia que tuvo que huir de noche para salvar su vida. Se encarnó en un niño que fue refugiado antes de poder caminar. Se encarnó en una madre que tuvo que criar a su hijo en tierra extranjera, sin red de apoyo, con los recursos limitados de un artesano inmigrante.
se encarnó en la precariedad. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, escribiendo desde la prisión nazi donde esperaba su ejecución, habló del Dios que se deja desplazar del mundo, del Dios que es débil y sufre, del Dios que solo puede ayudarnos desde su sufrimiento. No es una teología de la derrota, es una teología de la solidaridad. El Dios que se hizo niño refugiado en Egipto es el mismo Dios que está presente en cada campo de refugiados del mundo contemporáneo, en cada familia que huye de noche de la violencia, en cada madre que cría a sus hijos en tierra extranjera, esperando el momento del regreso. Esa solidaridad no es abstracta, es concreta, es histórica. Ocurrió en un lugar específico, en un tiempo específico, en una familia específica, y el hecho de que ocurriera no puede ser separado del significado de todo lo que vendría después en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús, décadas después, dirá en Mateo 25:35, «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis», estará hablando desde la experiencia de alguien que sabe lo que es ser forastero porque lo fue, no como metáfora, como realidad vivida. La identificación de Jesús con el extranjero, con el refugiado, con el que no tiene hogar, tiene raíces en su propia historia de infancia. El que dice «fui forastero» es el mismo que fue llevado a Egipto de noche cuando era un niño pequeño y vivió en tierra ajena hasta que fue seguro regresar. Hay una pregunta que la historia del exilio en Egipto nos hace a cada uno de nosotros, y es una pregunta que merece ser respondida con honestidad, no con la respuesta que creemos que deberíamos dar, sino con la que realmente sentimos cuando nos detenemos ante ella. ¿Cuál es el Egipto de tu propia vida? ¿Cuál es el lugar de exilio, el período de espera, el tiempo en que estás viviendo en tierra que no parece la tuya, esperando el regreso que el ángel todavía no ha anunciado? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerlo. Porque estas conversaciones, esta comunidad de peregrinos que comparten su camino, son parte de lo que significa seguir al que también fue peregrino. El episodio del exilio en Egipto no termina con el regreso a la tierra de Israel, termina con el establecimiento en Nazaret. Y ese establecimiento en Nazaret es el comienzo de los 30 años de vida oculta que preceden al ministerio público de Jesús. 30 años que los evangelios cubren casi en silencio, con apenas el episodio del niño Jesús en el templo a los 12 años como excepción. 30 años de vida en la aldea, de trabajo en el taller de José, de participación en la sinagoga local, de celebración de las fiestas litúrgicas del año judío, de crecimiento en sabiduría y en estatura, como dice Lucas 2:52, y en gracia para con Dios y los hombres. Esos 30 años comenzaron en Egipto, comenzaron en el exilio. Comenzaron en la experiencia de ser extranjero, y esa experiencia inicial, ese primer capítulo de la vida consciente de Jesús en tierra ajena, dejó una huella que se puede rastrear en todo su ministerio posterior. Pero hay todavía una dimensión del episodio egipcio que no hemos explorado, y es quizás la más profunda de todas. Es la dimensión de la obediencia de José. José es una figura que los evangelios tratan con la misma economía de palabras que caracteriza toda su narración de la infancia de Jesús. No se registra ninguna palabra dicha por José en ninguno de los 4 evangelios. Es el hombre del silencio, el hombre de la acción obediente.
Cada vez que aparece en la narrativa de Mateo, está respondiendo a un mandato divino recibido en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Levántate, toma al niño y a su madre, vuelve a la tierra de Israel. Levántate, toma al niño y a su madre, ve a la región de Galilea. 3 veces el mismo patrón, 3 veces la misma obediencia inmediata, 3 veces el mismo hombre que se levanta en la oscuridad y hace lo que le han dicho sin argumentar, sin negociar, sin pedir más información. Esa obediencia no era fácil. Hay que resistir la tentación de romantizarla, dejar Belén de noche, con un niño pequeño, sin saber exactamente a dónde ir, sin garantías de lo que encontrarían al otro lado de la frontera, requería una confianza que no se construye en un momento. Requería la clase de fe que Lucas describe en la bienaventuranza de María. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1:45. Esa misma bienaventuranza se aplica a José, aunque el Evangelio no la formule explícitamente. El que creyó que el ángel decía la verdad, el que confió que el Dios que le había dado esa familia también la protegería, el que se levantó en la noche y caminó hacia lo desconocido porque así se lo habían pedido. Hay una tipología en la figura de José que Mateo construye deliberadamente a lo largo de toda su narrativa de la infancia. José, el hijo de Jacob, el soñador del Génesis, el que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, el que en Egipto se convirtió en instrumento de salvación para toda su familia. Ese José del Antiguo Testamento es el tipo del que el José del Nuevo Testamento es el cumplimiento. Ambos reciben revelaciones en sueños. Ambos están conectados con Egipto. Ambos son instrumentos de la salvación de su familia. Ambos son figuras de obediencia silenciosa que hacen posible la supervivencia del plan de Dios en momentos de crisis. Mateo no explica esta tipología, la construye en la narrativa y confía en que el lector judío, formado en las Escrituras, la reconocerá. Es la forma en que todo el Evangelio de Mateo funciona, no como argumento explícito, sino como resonancia tipológica, como el sonido de una nota que hace vibrar la cuerda correspondiente en el instrumento del lector que conoce las Escrituras. Y hay una última dimensión del episodio que merece ser nombrada antes de cerrar esta reconstrucción. Es la dimensión de la providencia en la fragilidad. Herodes el Grande, con todo su poder, con todos sus soldados, con todo el aparato del Estado a su disposición, intentó matar al niño. Fracasó, no porque el niño fuera invulnerable, no porque hubiera una guardia divina visible que lo protegiera, sino porque un hombre ordinario, un artesano de Nazaret que escuchaba los sueños y obedecía, se levantó en la noche y caminó hacia Egipto. La protección del Hijo de Dios dependió de la obediencia de un hombre ordinario. Esa es la forma en que Dios opera en la historia bíblica, una y otra vez. No con la intervención espectacular que anularía la libertad humana, sino con la providencia que trabaja a través de la obediencia ordinaria, de personas ordinarias que dicen sí cuando se les pide. El profeta Miqueas, escribiendo aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, había señalado a Belén como el lugar de origen del que gobernaría a Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Pero Miqueas no había dicho nada sobre Egipto.
Oseas había dicho de Egipto: llamé a mi hijo sin saber, en el sentido humano del conocimiento, que esa frase tendría un cumplimiento literal en el regreso de un niño desde el delta del Nilo. El Salmo 2, que David había escrito siglos antes, proclamaba que Dios diría al ungido: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2, 8. La herencia de las naciones comenzó en el exilio de Egipto. El que reclamaría los confines de la tierra fue primero refugiado en tierra extranjera. Esa es la lógica del Evangelio. No la lógica del poder que desciende desde arriba. La lógica de la semilla que desciende bajo la tierra antes de ascender hacia la luz. La lógica del grano de trigo, que si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. El exilio en Egipto no fue un accidente en la historia de Jesús. Fue el primer capítulo de una vida que se escribiría siempre desde abajo, desde la vulnerabilidad, desde los márgenes, desde los lugares que el poder desprecia. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que esa historia sea la historia de todos nosotros. Cuando el ángel le dijo a José: levántate y huye, no estaba solo protegiendo a un niño de la violencia de un rey. Estaba escribiendo el primer versículo de un evangelio que diría a todos los que alguna vez han tenido que huir, a todos los que han vivido en tierra extraña, a todos los que han esperado en la oscuridad el momento del regreso: el Dios en quien confías sabe lo que es esto. Lo vivió antes de hablar su primera palabra pública, antes de obrar su primer milagro, antes de llamar a sus primeros discípulos. Lo vivió en los brazos de su madre en el delta del Nilo, en el cuarto de un artesano inmigrante, en la espera de un regreso que dependía de la muerte de un tirano. Esa es la profundidad del misterio de la encarnación que el episodio del exilio en Egipto revela. No la profundidad del poder divino que aplasta a sus enemigos, la profundidad del amor divino que se hace vulnerable para estar con los vulnerables, la profundidad de un Dios que no mira desde lejos el sufrimiento de los que huyen y esperan y viven en tierra ajena, sino que lo habitó desde adentro, desde los primeros años de la vida del que vino a salvar al mundo. Ese niño que regresó de Egipto a Nazaret creció. Aprendió el oficio de su padre. Participó en la sinagoga. Escuchó las escrituras leídas en voz alta. Escuchó a Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61, 1. Escuchó esas palabras y supo, con la certeza que solo puede venir de Dios, que eran sobre él. Y décadas después, en la sinagoga de Nazaret, ese mismo hombre abrió el rollo de Isaías, leyó esas palabras, lo enrolló, lo devolvió al ministro, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 21. Hoy, no ayer, no en el futuro. Hoy. Esa declaración, hecha en el pueblo donde había crecido después de regresar de Egipto, era el cumplimiento de todo lo que había comenzado aquella noche en que José se levantó y tomó al niño y a su madre y partió hacia lo desconocido. El exilio había terminado. El regreso había ocurrido.
Y el que había sido refugiado estaba ahora de pie ante los que lo habían visto crecer, anunciando que la liberación que Israel había esperado durante siglos había llegado en su persona. La historia del exilio en Egipto no es un episodio menor de la infancia de Jesús. Es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Es el primer capítulo de una vida vivida desde la vulnerabilidad, desde la obediencia, desde la confianza en un Dios que guía a través de los sueños y protege a través de la providencia ordinaria. Es la historia de un niño que fue refugiado para que ningún refugiado quedara sin ser visto por Dios. Es la historia de una familia que huyó de noche para que todos los que huyen de noche sepan que no huyen solos. Y es tu historia. Si te has detenido alguna vez en la oscuridad preguntándote si Dios sabe dónde estás y si el regreso llegará. Llegó para ellos, llega para ti. Si este recorrido por los años olvidados del exilio en Egipto encendió algo en tu corazón, compártelo con alguien que en este momento esté viviendo su propio exilio, su propio periodo de espera en tierra extraña, su propio tiempo de incertidumbre antes del regreso. Alguien que necesite saber que el Dios que guió a una familia desde Belén hasta el delta del Nilo y de regreso a Nazaret, sigue guiando, sigue protegiendo, sigue hablando en la oscuridad a los que tienen oídos para escuchar. Sé el mensajero que esa persona necesita hoy, y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora, porque cada semana seguimos recorriendo juntos las verdades que sostienen la fe, caminando por la historia y la arqueología y la teología de la palabra, para que cada vez que la escuches más profunda, más viva, más tuya,